Bienvenidos a este quinto momento de nuestra novena. Hoy saludamos a María como nuestra estrella del mar, aquella que brilla con más fuerza cuando nuestra noche se vuelve más oscura. Hagamos silencio. Reconozcamos que todos tenemos noches y dudas, pero no estamos desprotegidos. Ella extiende su manto sobre nuestras preocupaciones. Vamos a ver una historia real. El dolor de ver a quien amamos perder la fe en sí mismo. Pongamos nuestra atención en cómo María se hace presente en este limbo. Mirada delicada, hoy nos guiará. Madre que sabe ver lo que nos falta. Corazón siempre puro, guardas la verdad. Madre ternura, nos abrazas a ti. Escucha, intercede por nosotros perdidos en el mal. Rosas sin espinas, acógenos. Estrella del mar, en la noche nos guiarás. Manto extendido para defendernos. Dorado bordado, reflejo de Dios. María, auxilio eres para nos. María, auxilio eres para nos. María, Madre de la Incertidumbre. Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche clamo ante ti. Llegue hasta ti mi oración, presta oído a mi súplica. Está otra vez en casa y no se levanta del sofá. Lo miro y ya no lo reconozco. Su mirada se ha apagado. Ya no confía en nadie y cree que todo es inútil. Tú también conociste la vida del hogar. Tú también tuviste un esposo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo ayudarlo?
Intento animarlo a cambiar de vida, a no esperar que las cosas le caigan del cielo, pero cuando más se lo digo, más se hunde. En lugar de acoger mis palabras por lo que son, palabras de amor y de preocupación, las recibe como una acusación. Cree que ya ni siquiera yo lo valoro, como si el trabajo fuera lo que da valor a una persona. Respóndeme, ayúdame al menos tú. Sabes bien que a su edad no es fácil reinventarse, volver a empezar, rehacer la propia vida. Comprendo su desconfianza, pero no puede abandonarse de este modo. Tenemos 2 hijos. Si no quiere hacerlo por él, si no quiere hacerlo por mí, al menos debe hacerlo por ellos. Pero ¿cómo se sobrelleva el dolor de una espera interminable? ¿Cómo se mantiene viva la esperanza cuando los días pasan todos iguales y la vida parece seguir su curso sin que uno logre verdaderamente vivirla? ¿Cómo encontrar fuerzas cuando uno siente que ha perdido su dignidad? Podría pedirte muchas gracias, pero tú eres el consolador. Ayúdame entonces, ayúdame a ayudarlo. Ayúdame a mantenerlo en equilibrio ante la incertidumbre diaria. Comentario del rector mayor. María, madre de la incertidumbre. María conoce bien el temblor del corazón cuando la vida toma caminos que no habíamos previsto. El evangelista Lucas cuenta que ante el anuncio del ángel, María quedó muy turbada y se preguntaba qué sentido tendría ese saludo. No lo comprende todo. No tiene en sus manos el diseño completo. Y sin embargo, en esa zona de sombra, pronuncia su "aquí estoy". Es precisamente allí donde la incertidumbre se convierte en lugar de confianza. También nosotros, como ella, nos encontramos a menudo diciendo cómo será posible, sin tener respuestas inmediatas. María lleva en el corazón las mismas preguntas que habitan el nuestro. Sabe lo que significa no ser comprendida, temer el juicio de los demás, preguntarse si el otro, como José, sabrá entrar en el misterio que estamos viviendo. María sabe lo que significa no poder cambiar los eventos, como cuando al pie de la cruz ve morir al hijo y permanece de pie junto a la cruz de Jesús. No puede intervenir, no puede detener el dolor, pero puede quedarse. Y es ese permanecer firme, fiel, lo que hace de ella un baluarte en la hora de la prueba. Cuando toda esperanza parece perdida y todo aconsejaría huir, María permanece. Y en su permanecer mantiene abierta una brecha a la salvación. Por eso podemos llamarla madre de la incertidumbre, no porque ama la duda, sino porque nos acompaña dentro de la duda sin dejarnos solos. Ella nos enseña que la espera es el lugar donde la palabra de Dios madura lentamente, como una semilla escondida en la tierra. En la hora en que no sabemos qué hacer, María nos recuerda que se puede permanecer fieles, incluso cuando no se vea el resultado, que se puede seguir diciendo, hágase tu voluntad, incluso entre lágrimas. Confiarnos a María significa dejar que su mano estreche la nuestra en la oscuridad, para que la incertidumbre se transforme poco a poco
en abandono confiado, en una esperanza que no defrauda. ¿Y nosotros? ¿Somos capaces de aferrarnos a la mano de María? La oración de quien se siente en el filo. María, Madre de la incertidumbre, viste cómo tu vida daba un vuelco de la noche a la mañana, pero nosotros aquí abajo no tenemos la misma fuerza que tú. Ayúdanos a aceptar los cambios con la convicción de que Dios nos abrirá un camino. Carga con nosotros el peso de la vida que nos oprime. Toma nuestra mano y alégranos en nuestro camino. Porque desde el fondo del abismo es posible resurgir. Pero cuando nos sentimos viejos, cansados e incapaces, la ascensión nos infunde miedo. Perdidos en este limbo, necesitamos una madre a quien acudir, una madre en quien refugiarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hagan lo que Él les diga. La clave que nos enseñan hoy no es tener todas las respuestas, sino saber que María estrecha nuestra mano para que la incertidumbre se vuelva abandono confiado. Como nos dice el rector mayor, María no amaba la duda, pero aprendió a esperar en ella. Ella es la maestra de la paciencia. No respondas rápido. Deja que estas preguntas reposen en tu interior antes de cerrar los ojos. Nuestros santos fundadores sabían de incertidumbres. Ellos construyeron sobre la arena de la confianza absoluta en la auxiliadora.
No intentes resolver el mañana hoy. Duerme bajo su manto protector, pues una madre vela tus desvelos. Y como cada día o cada noche, escuchemos este cuento de buenas noches. Había una vez un pequeño pueblecito muy escondido entre las montañas. La verdad es que era un lugar precioso, pero durante el crudo invierno, la niebla descendía y se volvía tan espesa que muchas veces no se podía ver ni el sendero que uno tenía justo delante de los pies. Era como un gran manto blanco y pesado que borraba el mundo entero por completo, sumiendo a todo el mundo en un aislamiento silencioso y, sobre todo, muy frío. Pues bien, en aquel lugar vivía un joven pastor llamado Gabriel. Era un muchacho de lo más trabajador, súper valiente frente a las fieras o el mal tiempo, pero en el fondo albergaba un miedo profundo e inconfesable a esa niebla. Siempre decía que cuando todo desaparecía a su alrededor, cuando ya no quedaban referencias visuales de la montaña ni de los árboles, sentía que también desaparecía la seguridad de su propio corazón. Y pasó lo que tenía que pasar. Un día, mientras llevaba a sus ovejitas hacia las altas colinas para aprovechar los últimos pastos buenos, se desató una tormenta de golpe. El viento empezó a aullar con una fuerza tremenda, y en cuestión de minutos, una niebla implacable lo envolvió todo. Un blanco cegador que desdibujó por completo el cielo y la tierra. Claro, Gabriel intentó regresar de inmediato, apresurando el paso, pero es que el paisaje se había borrado totalmente. Ya no reconocía el sendero de tierra batida ni esas rocas que le eran tan familiares. Con cada paso incierto, el pecho se le oprimía, el corazón se le llenaba más y más de miedo, y una pregunta asfixiante empezó a resonar en su cabeza. ¿Y si me pierdo? El frío apretaba de verdad, y la angustia crecía volviéndose tan espesa como esa misma bruma que lo rodeaba. En medio de aquella inmensidad helada, sin poder ver más allá de sus propios brazos, la duda se convirtió en una carga insoportable sobre sus hombros. ¿Y si nunca encuentro el camino? Su mente empezó a jugarle malas pasadas, proyectando sombras raras donde solo había vacío. En aquel silencio tan inquietante del valle, roto únicamente por el silbido del viento, una voz aterradora le susurraba desde lo más hondo de su pánico. ¿Y si nadie viene a buscarme? El pobre muchacho, sintiéndose completamente solo y vulnerable, empezó a desesperarse de verdad. Pero entonces, en ese punto exacto de máxima desesperación, cuando las lágrimas ya casi se le congelaban en las mejillas, recordó algo, una enseñanza súper sencilla que su madre le había repetido 1000 veces cuando era solo un niño. Cuando no puedas ver el camino, busca la cuerda. Recordó que en los senderos más peligrosos de aquel valle, los ancianos del pueblo habían colocado hacía muchísimos años una larga cuerda atada entre postes de madera, justo para guiar a los viajeros perdidos. Con un hilito de esperanza aferrado al pecho, Gabriel empezó a buscar con las manos temblorosas en el aire helado, moviéndose totalmente a ciegas. Hubo un momento en el que el agotamiento casi le hace rendirse y dejarse caer sobre la nieve, pero de pronto sus dedos entumecidos rozaron algo áspero, grueso y firme. Ahí estaba, era la cuerda, esa guía ancestral. Evidentemente no podía ver el final del camino, no tenía ni idea de cuánto faltaba para llegar a casa, ni de si sus fuerzas aguantarían. La tormenta seguía rugiendo con la misma ferocidad, pero en su interior algo había hecho un clic. Ya no estaba perdido. Así que pasito a pasito comenzó a caminar aferrado con todas sus fuerzas a esa salvación de cáñamo. El trayecto fue durísimo. A veces tropezaba con raíces ocultas, otras dudaba de si la cuerda seguía atada a algo, y hasta le daban ganas de soltarse por el puro agotamiento de sus músculos. Pero cada vez que el miedo lo paralizaba, apretaba más fuerte la mano y daba un paso más. Hasta que por fin, después de mucho caminar en la más absoluta oscuridad y a través de esa densa cortina de niebla, apareció a lo lejos una pequeña luz, cálida y parpadeante. Era la ventana de su hogar.
Al entrar en casa, todavía tiritando de frío y con la ropa empapada, corrió a abrazar a su madre. Buscando el calor del fuego y el refugio de sus brazos, le preguntó con los ojos llenos de lágrimas: «Pero, ¿cómo sabías que la cuerda me ayudaría si ni siquiera podía ver el camino que tenía delante?» Su madre lo miró con una dulzura infinita, le secó las lágrimas, esbozó una sonrisa de esas que calman el alma y le respondió con una paz que le quitó de golpe el frío que le quedaba. Porque hay noches en las que Dios no nos muestra todo el horizonte, solo nos pide que no soltemos la mano que puede guiarnos. Aquella noche, mientras el viento seguía aullando ahí fuera y el fuego crepitaba en la chimenea, Gabriel comprendió algo fundamental, algo que cambiaría su vida para siempre. Comprendió que la verdadera seguridad no consiste en entenderlo absolutamente todo, ni en ver claramente lo que nos depara el futuro, sino en confiar profundamente, incluso cuando la niebla no nos deja ver nada de nada. ¿Y si nos paramos a pensarlo? Detrás de esta historia tan sencilla y bonita se esconde una verdad inmensa sobre nuestras propias vidas. Esa niebla representa el miedo constante, la incertidumbre y las dudas que muchísimas veces nos rodean y nos paralizan por completo. Y la cuerda es la fe. Es esa presencia constante, esa compañía espiritual, como la de María en los momentos en los que peor lo pasamos. La incertidumbre no es un espacio vacío, ni muchísimo menos un abismo en el que estemos condenados a pasarlo mal solos. Al igual que al pie de la cruz, esa presencia amorosa permanece con nosotros en la oscuridad, enseñándonos a seguir confiando aunque no logremos descifrar por dónde va el camino. Si nos mantenemos bien sujetos a esa guía, la angustia se va transformando poco a poco en esperanza y en un abandono totalmente confiado. Desde aquel día, cuando Gabriel encontraba a alguien asustado por las tormentas de la vida, perdido entre sus propias dudas, siempre le repetía el mismo consejo, un consejo que vale oro: no le tengas miedo a la niebla, busca la cuerda y sigue caminando. Una reflexión que hoy nos invita a todos a preguntarnos en el silencio de nuestro propio corazón. Cuando la niebla descienda de improviso en nuestra vida, ¿a qué cuerda nos vamos a aferrar para poder seguir avanzando? Terminamos con un consejo de oro: hagan lo que Él les diga. Felices y santas noches.